Historia enviada por Tom S.G. Esta anécdota le sucedió a la hermana de un amigo, cuando tenía alrededor de 17 años. Ella cuenta que fue a visitar a sus abuelos, quienes vivían en un cerro, y se quedó por una semana en esa casa. Sin embargo, durante una madrugada, comenzó a sentir una sed bastante fuerte, por lo que se levantó y bajó a buscar un vaso con agua. Hasta aquí no había nada extraño o aterrador sucediendo. El problema vino cuando, a través de la ventana, vio en el cerro algo que no pudo distinguir al instante, pero que llamó muchísimo su atención. Esto la motivó a salir al patio para averiguar de qué se trataba. Para su sorpresa, a lo lejos, pudo ver que aquello era una mujer, la cual iba bajando de la montaña encima de una escoba, tal cual como las brujas son representadas en las historias que todos conocemos. Ella le atribuyó esa imagen a su imaginación, hasta que vio como dicha mujer cambió su dirección y en vez de seguir descendiendo el cerro, comenzó a volver directamente hacia ella mientras la miraba fijamente y reía a carcajadas de una forma bastante amenazante, como advirtiendo que le iba a hacer algún daño. Ella rápidamente entró a la casa y comenzó a gritar, pidiendo ayuda a sus abuelos y a sus tíos, pero a pesar del escándalo que estaba haciendo y del ruido de la aterradora risa de la bruja, nadie se despertaba. Esto mientras la puerta era azotada y arañada por la espeluznante mujer. Esta situación duró varios minutos hasta que los ruidos cesaron de golpe, momento en el que todos en la casa despertaron. Al ser cuestionada sobre lo que estaba sucediendo, ella contó todo y su abuelo le respondió que era bastante habitual que vieran descender del cerro a las brujas, pero que era la primera vez que alguien había intentado o amenazado con hacerle daño a alguien. Historia enviada por Yuki. A mí nunca me ha sucedido nada, pero en mi familia hay una historia al respecto que siempre me ha parecido bastante aterradora. Me la contó mi padre y a él a su vez se la contó su abuelo materno, que en paz descanse. Nuestra familia ha vivido por generaciones en un pueblo cercano a un cerro, en donde hay una cueva en una zona no muy alta, en la cual se dice vivía un hombre al que le apodaban el cuetero, y que éste había hecho supuestamente un pacto con el diablo. En cierta ocasión, el abuelo de mi papá había ido al cerro a buscar leña, pero la noche lo había alcanzado, por lo que ya era bastante tarde cuando regresaba a su casa con su asno cargado de madera. Él contaba que cuando pasó justo frente a la cueva, el animal se levantó sobre sus patas traseras y tiró al suelo toda la leña, por lo que mi bisabuelo se detuvo para tratar de levantarla. Lo extraño fue que mientras lo hacía, percibió cómo alguien se acercaba hacia él, pero a pesar de sentirlo y escucharlo, no lograba ver a nadie. Esto le provocó bastante miedo, por lo que se apresuró a terminar de levantar la madera y se subió de nuevo al burro. Pero cuando trató de tomar las riendas, éstas se sentían al tacto, como si fueran los intestinos de algún animal. En ese momento la soltó y escuchó cómo alguien le susurraba al oído: el día es para ustedes, la noche para nosotros. Justo en ese momento las riendas volvieron a la normalidad, y él las sujetó de nuevo para marcharse con rapidez a su hogar, y no volver a permitir que la noche lo cubriera mientras realizaba algunas de sus tareas en el cerro. Relato enviado por Tomás Tobías. Esta historia me la contó mi abuela cuando era pequeño. Ella decía que cuando era joven vivía en un poblado cercano a un cerro, al cual las personas solían subir para buscar leña todos los días. En cierta ocasión, uno de los habitantes fue a realizar esta tarea. Sin embargo, apenas un par de horas después, regresó corriendo y sumamente asustado, sin poder siquiera armar una oración. Cuando esto pasó y pudo hablar, los vecinos le preguntaron qué le había sucedido, y él comenzó a contar una historia bastante extraña
y aterradora. Decía que cuando había terminado de cortar la leña y se dirigía a su casa por un camino oscuro y algo lleno de hierba, el cual apenas era iluminado por la luz de la luna, sintió como alguien caminaba justo detrás de él. Esto lo hizo voltear y ver una silueta oscura, la cual pensó que pertenecía a algún otro leñador que recién terminaba sus labores, por lo que decidió quedarse parado a esperarlo y así tener un acompañante en su camino. Sin embargo, cuando lo que él creía que era una persona se acercó lo suficiente, pudo notar que estaba completamente equivocado, pues en realidad se trataba de una criatura enorme, cubierta completamente de un pelaje oscuro y con uno de sus pies totalmente volteado al revés. Al ver aquella cosa, el hombre comenzó a correr desesperadamente hasta llegar al pueblo, donde después de contarles lo ocurrido, los pobladores decidieron ir a buscar a la extraña criatura con la idea de cazarla o al menos descubrir qué era. Sin embargo, a pesar de que buscaron por horas, no lograron encontrar nada. Nunca se supo realmente qué fue lo que pasó esa noche o si aquel hombre en realidad vio eso que dijo. Lo que sí es seguro es que la leyenda se quedó para siempre. Historia enviada por Chris Ramos. Mi mamá me cuenta que hace ya varios años, cuando iba a la escuela, tenía que transitar por un tramo de camino algo largo, el cual se encontraba a un lado de un cerro. Normalmente la acompañaban sus hermanos para cuidarla, pero hubo una ocasión en la que ellos no pudieron, por lo que tuvo que irse sola. A pesar de que eso no era algo a lo que ella estuviera acostumbrada, todo parecía estar tranquilo, hasta que a lo lejos vio de pie, a mitad del camino, a un hombre de mediana edad. Este sujeto no hacía nada, solo estaba ahí parado. Lo aterrador fue que cuando mi madre se dio cuenta de su presencia, el tipo comenzó a verla fijamente, y poco a poco su rostro fue cambiando, adquiriendo lentamente facciones animales, hasta que este se convirtió por completo en la cara de un cerdo. Esta imagen aterró a mi madre, que optó rápidamente por dar la vuelta y regresar corriendo hasta su casa, la cual estaba más cerca que la escuela. Durante mucho tiempo no quiso contar esta historia, pues temía que nadie le fuera a creer. Anécdota enviada por Gaby. Esta es una de las tantas historias que se cuentan en mi familia y le ocurrió a mi bisabuelo. Él era de Toluca, en México, y durante mucho tiempo trabajó haciendo carbón. Él nos contaba que en una ocasión, cuando atravesaba el cerro de regreso al pueblo, tras haber terminado su jornada laboral, comenzó a escuchar a la distancia el llanto de un bebé. Preocupado por aquel pequeño, comenzó a buscarlo por toda la orilla del camino y entre el pasto que crecía en el cerro también. Tras unos momentos tratando de ubicarlo, por fin lo logró. Estaba junto al camino, unos metros más adelante, y se trataba de un niño pequeño, de no más de 3 años. Mi bisabuelo, al verlo, no lo pensó 2 veces y lo tomó en sus brazos para subirlo al asno en el que se transportaba. Una vez que el niño estuvo en el lomo del animal, él le comenzó a preguntar por qué estaba solo, quiénes eran sus padres y dónde estaban ellos. Pero el bebé no respondía a ninguna de las preguntas, por lo que mi abuelo pensó en llevarlo con él. Sin embargo, justo en ese momento, el pequeño por fin habló, diciendo únicamente: ¿Quieres ver mis dientitos? Mientras su cara se transformaba y dejaba de ser algo angelical para convertirse en una cosa completamente aterradora, con facciones grotescas y una sonrisa horrible, repleta de afilados colmillos que brillaban amenazantes con la luz que la luna emitía desde el cielo despejado. Cuando esto sucedió, el burro comenzó a saltar de forma violenta, arrojando a aquella extraña criatura al suelo. En ese momento mi bisabuelo sujetó las riendas y lo montó para salir a toda prisa hasta su hogar, dejando atrás esa cosa que había encontrado antes. Él siempre creyó que aquel día había tenido un encuentro con el mismísimo Satanás, en una forma bastante grotesca y aterradora.
Bang.